románticos, me encanta. Chuca, esa canción la pediste tú. No sé por qué está. Ya alguien está enamorado, nos encanta. El amor es más fuerte. Exactamente, me encanta. El amor es más fuerte y la educación debe hacerse más fuerte. Estoy segura que eso es lo que piensa nuestro siguiente especialista, Ariel Medina, especialista en innovación educativa. Hoy vamos a estar hablando acerca de la tecnología, Fabricación acerca de digital. la fabricación digital, y la educación 4.0. Yo me Así asusto cuando me vienen y que educación 4.0, 3. no sé qué. Yo me asusto, Shuku. ¿A qué te suena eso? Educación. como Fabricación, tecnología. Matrix Reloaded. O sea, me suena como que eso es una cosa Ok. muy avanzada. Exacto. No, y que no. está en nuestro país, eso es maravilloso. Sí, Cuéntanos, exactamente. Ariel, ¿qué Bueno, queremos decir cuando hablamos de esos términos? Bueno, Educación 4.0 es la cuarta revolución en educación, en materia educativa. Y tiene mucho que ver con que la tecnología se integre en todos los aspectos de la educación, desde la formación en las escuelas, la formación en las casas y la formación en cualquier parte donde estés. La tecnología se está integrando realmente en nuestra educación. Correcto. En todos los los aspectos. Sí. Escuela pública, escuela pública, escuela privada. Bueno, en escuela privada, sí. sí. En escuela pública, También, de manera, digamos, paulatina. O sea, ¿Cómo? ¿de Por qué manera? ejemplo. Primeramente, lo que estamos haciendo es que, en primer lugar, no sé si están al tanto, todo el sistema de evaluación de los docentes, es decir, cómo se subían las notas, ya sufrió un cambio tecnológico. Gracias a Dios. Antes se hacía todo a mano, ahora tienen una plataforma unificada donde se suben las notas de todos los estudiantes. Bueno, No. depende. No. Ok. No. No importa. Es más o menos Más o parecido. menos así, ok. Exactamente. Eso fue un paso agigantado, Sí, porque eso es un buen cuando yo paso. estuve en escuela hace menos de 5 años, todavía la llevaban en un registro ¿En serio? a mano. Y ahora la entregan aunque sea en un CD. Es algo. Otro punto importante es que los docentes ya están aceptando de que su rol no es dar conocimiento, sino más bien administrar el conocimiento de los chicos, que es una parte importante porque antes ellos se creían una enciclopedia y ahora se dieron cuenta de que la enciclopedia es el Google. internet, es el Google, y eso se actualiza todos los días, así que tienen que ponerse las pilas. Pero la educación 4.0, cuando yo escucho ese término, yo pienso en cosas que se actualizan rápidamente, a pasos agigantados, porque la tecnología no nos espera de cierta forma, ella sigue avanzando todo el tiempo. Nosotros estamos conversando ahorita aquí y alguien está descubriendo algo o creando Exactamente. algo. Eso quiere decir que los jóvenes o los estudiantes o todos nosotros tenemos que tener algunas capacidades específicas para adaptarnos a ellas. Y sobre todo son empatía digital, es decir, sentirte cómodo con la tecnología, sentirte cómodo trabajando con ella y además ser muy creativo para saber utilizar la tecnología. El detalle más importante con la tecnología, con la información en todos lados, es que todo el mundo puede manejar la misma información que nosotros. O sea, es muy complicado llamarse especialista ahora porque alguien puede, digamos, aprender lo mismo que tú aprendiste en internet. El detalle con el 4.0 es que la educación tiene que estar conectada a la industria y a la tecnología. Tiene que estar Es que conectada. literalmente el paradigma 4.0 en la industria, en la educación, en el turismo, en la cocina, tienen que ver con que la tecnología que vaya ligado a ese rubro tiene que estar conectado con el mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi último año de universidad, cuando estaba en mi último año de universidad, ya yo estaba laborando en Medcom, recién entraba. Y yo recuerdo que en la universidad nos enseñaban a editar, y yo creo que lo he dicho varias veces aquí, en unos formatos que no eran formatos compatibles. que ya Exactamente. estaban saliendo de la industria. Y yo estaba en una Es universidad exactamente privada y eso. yo le discutía al profesor siempre. La idea Le de la discutía al educación- profesor y le decía, yo alzaba la mano cada rato y dije, es que eso ya no se está usando. Pero ¿Qué yo problema? yo tenía sí, yo era un problema en el salón. Pero yo, o sea, yo estaba siendo sincera porque nos estaba enseñando algo en una universidad privada que no aplicaba Cuando a la salieras vida a la real. realidad Entonces me laboral. estaba enseñando una cosa que cuando muchos de mis compañeros que se graduaron conmigo, pues iban a ir al mercado laboral, Buena. iba a decir que eso ya no se usa. Claro. Entonces, Y hay es un que tema, actualizarse. es un tema importante y tú lo mencionas en la industria cinematográfica, en la industria de, Sí, de la sí, sí. televisión. El detalle con la tecnología en este momento es que la tecnología está pegando en todos los sectores Todos. del desarrollo humano. Entonces, si la tecnología está impactando positivamente en la cocina, en la televisión, en los medios, en la educación, en el turismo, o sea, realmente no es que el profesor tenga que preocuparse porque el chico sepa utilizar una computadora, es que sepa utilizarla para acomodarse a la industria en la que quiere trabajar. Por eso es que es tan importante lo que tú mencionas. El profesor no puede estar desconectado de lo que está pasando en la industria, porque si no el producto que va a entregar al mercado va a ser un producto desfasado. ¿Mediocre? Exactamente. Entonces, si tú salías preocupada porque utilizaban formatos que no iban a ser compatibles con lo que se estaba haciendo televisión en ese momento, imagínate que el chico no sepa cuando sale al mercado laboral utilizar Google, utilizar Office o utilizar cualquier programa, si es algo que
es necesario, es obligatorio. ¿Qué reto es precisamente cuando, yo siempre te lo digo, lo siento Ariel, No cuando pasa tenemos nada. escuelas rancho y los niños, muchos de ellos, no tienen computadoras? Claro. Entonces, claro que sí, Ni van electricidad. creciendo muy limitados y de verdad, cuando llega el momento de la inserción laboral, es complicado. Claro, hay un punto importante ¿A y qué qué puede bueno que lo aspirar, por mencionas. ejemplo? Realmente, o sea, Sí. eso es un punto interesante y es una de las cosas que yo más rescato. En la industria 4.0 todo el mundo se hace la idea de que la tecnología es la que va a dominar o que necesariamente debes dominar la tecnología para que te vaya bien. Pero la industria 4.0 viene a ser la primera revolución en términos generales que tiene que ver con tecnología, pero donde la tecnología no es lo más importante. Lo más importante son la formación en competencias para absorber esa tecnología. Estamos claros de que un estudiante que nunca ha tocado una computadora se va a mostrar un poco reacio la primera vez que la vea. Claro, Pero que si lo sí. formamos en competencias blandas como el respeto, la conciencia, valores, creatividad. lograr. La creatividad no necesita una Eso sí es computadora, cierto. señores. Entonces, al momento cuando tú le entregues la computadora, tú le tienes que decir, esto es una herramienta que va a potenciar lo que en ti ya se formó. El detalle es que en aquellos colegios donde hay mucha tecnología, el profesor está aquí, el estudiante está acá, la tecnología está acá. Y el padre mucho más lejos. O sea, no hay integración. Tiene que Exactamente. haber una Y integración. casualmente esta revolución educativa necesita que todos estemos conectados. Industria con educación, educación con los docentes, educación con los estudiantes. La manera de estudiar ha variado muchísimo Sí. y ha cambiado muchísimo a cuando yo estaba en la escuela. Entonces nosotros los papás que tenemos niños que están en edad escolar, no podemos decir porque en mis tiempos no, ahora en los tiempos de Ahora. es lo que Han vale. cambiado, Y por claro. ejemplo, te envían plataformas, digo que cuesta, te lo digo como mamá, a veces cuesta entenderlo, Claro. pero lo tienes que hacer Creo que ahí para lo- poder ser parte de la educación de tu hijo y no solamente dejárselo, como tú dices, a los maestra de la profesores, escuela, al colegio. Lo más, chao, lo no más sé. importante en este punto en el que las plataformas son complicadas de digerir para los padres, si son complicadas de digerir para los padres, son complicadas de digerir a veces para los maestros. Entonces, aquí lo más importante, yo siempre lo destaco, es la educación debe basarse en el qué queremos lograr, Ok. porque el cómo Sí. a veces suele ser muy complejo. Si nosotros no tenemos claro cuál es el norte que queremos llegar, así sea que implementemos una impresora 3D, un lápiz 3D, una pantalla interactiva, lo que sea, lo más importante es el por qué. Si vamos a entregar una computadora, si le vas a comprar una computadora a tu hijo para hacer tareas, ¿con qué objetivo? ¿Por qué le compras esa computadora? Sí. Entonces, como no hemos vuelto consumista, la educación se ha vuelto consumista. Lo que pasa es que no tenemos suficiente material didáctico, compremos libros. Esa no es la solución, porque realmente la educación pasa por ser creativos en este momento. Sería como, por ejemplo, alguien alguna vez me decía que realmente era enseñarle a los jóvenes a ser curiosos y a realmente investigar, que las universidades y los colegios no podían realmente despertar eso en ellos, al menos que tuviesen un profesor que les dijera, yo les voy a dar lo que yo les puedo dar, pero necesito que ustedes también se desarrollen. Ese es un Eso detalle. sí es con lo que nosotros crecimos. Sí. Porque en mi época, cuando estaba peladita, en primaria no había computadora. Yo vine a ver la computadora en tercer año, creo. En segundo año. Pero ¿qué es lo que hacíamos en mi época? Pues tenías que ir a la biblioteca, Claro que sí. investigar, copiar, así. Tenías O que sea, eran documentar. horas Un ahí ejemplo- copiando. un ejemplo- Entonces, eso sí, es claro que te activaba la curiosidad, ese don, yo creo, de ir más allá. Claro que cosa sí. que ahora, por la Ahora. inmediatez de la tecnología, Exactamente. pues esta nueva generación no la tiene. Es que el reto, O el no reto todos, más no importante, generación. si la generación de la que nosotros formamos parte, una generación que no tiene más de 10 años, bien, todos somos jóvenes, nosotros nos enseñaban a la curiosidad y ya la computadora mató la curiosidad porque tienes la información de manera inmediata. Todo. ¿Qué falta? Y ni siquiera la es un computadora, más esto. importante porque la información ya está. El detalle es, si ya tienes la información, ¿qué produces con ella? ¿Qué Eso es vas lo a hacer importante con de la eso? fabricación digital, por ejemplo, o de la robótica, o de todas estas tendencias educativas, porque el objetivo es crear a partir del conocimiento. El detalle es que actualmente el sistema formativo cree que el conocimiento lo debe dar la computadora, pero nadie le está enseñando al niño qué hacer con lo que la computadora le da. Y más importante todavía, no saben crear con lo que la computadora le dé. Entonces, ahí ¿Cómo es importante. despertamos eso, por ejemplo, desde casa, los padres? ¿Cómo podemos despertar eso? Bueno, en primer lugar hay que enseñarle que todas las cosas o las acciones o las responsabilidades que tenga son retos o son responsabilidades en el cual nosotros le debemos pedir un objetivo o un resultado final. El sistema educativo nos dice 1 más 1 es 2. Siempre. La fórmula es esta. Siga la fórmula y si sigue los pasos, tiene 5. Saquémoslo de esa estructura diciéndole, yo quiero que hagas esto hoy.
fácil, quiero que limpies tu cuarto, quiero que ordenes tal cosa, quiero que acomodes tus libros, lo que sea, pero no te va a decir cómo. Tú buscas los mecanismos la para manera. hacerlo, pero Necesitamos para lograr mí, esa meta. para mí lo más importante es que tú resuelvas. Ese es el detalle. Había hace poco, o bueno, el año pasado realmente, la madre de un estudiante muy pequeño, no sé si lo vieron ustedes en las noticias, que había ganado en algunas cátedras de matemáticas, muy pequeñito, y yo decía, wow, yo cuando estaba chiquita esa todavía no me aprendía bien la tabla del 9, y era increíble, y ella decía, él creo que tenía escasos 7 años, y para mí era impresionante verlo. Y ella decía, lo que pasaba era que cuando yo llegaba del trabajo, me proponía con él a practicar, a ponerle sumas todos los días. Y él aprendió que era un hábito realmente lograr convertirse en lo más bueno que pudiese en el tema de la matemática. Y tan chiquito lo tenía claro y decía, todos los días, decía en la entrevista, yo separo un espacio. Después que llego del colegio ya he aprendido que voy a separar este espacio para practicar esto. Entonces, si tú le enseñas eso a tu hijo, que tiene que buscar estos espacios para aprender, para documentarse, para crecer, creo que esa es la fórmula, ¿no? Sí, y también, mira, y mucho tiene que ver con el tema que teníamos en el bloque anterior. Hablábamos del tema del éxito. El éxito, y para mí yo lo aplico en todos los sentidos, creo que tiene 2 puntos importantes, y es la motivación y la disciplina. No siempre va a haber motivación, porque a veces te motivan muchos aspectos en la vida, pero sí es importante la disciplina. La disciplina se forma en casa, y la disciplina tiene que ver con convicción. Entonces, si en materia educativa nosotros estamos claros de dónde queremos que vaya nuestro niño, no a una carrera en específica, sino el nivel que queremos que tenga, hay que enseñarle a él esa disciplina, ese hábito, porque no siempre va a estar motivado, no siempre va a querer levantarse temprano, no siempre va a querer dar la milla extra, eso es normal. Pero cuando vas al mercado laboral, tú tienes que automotivarte, porque cada vez tienes a un gerente o un jefe que te motive. Y si no te motivas tú mismo, entonces te vas a encontrar frustrado. Pero estamos creando niños que, si no encuentran información a la primera en Google, se frustran y no le enseñamos dónde más buscar, porque le decimos, ahí tiene que estar todo, y si no lo encuentras ahí, pues ya, listo. Y sabes que también, no sé qué consejos tú con EduPan, pues me imagino que has visto a muchos jóvenes o siempre estás rodeado de muchos jóvenes. A veces pensamos que, bueno, por la educación 4.0 todo tiene que ir volcado a la logística, a la matemática, a la tecnología. A veces no hay que forzar tanto a los estudiantes si no quieren ir por esa corriente, ¿no? Claro, ahí lo más importante y un muy buen aporte, Giovanna, es la industria 4.0 pasa para ser la industria más flexible de todas, en donde tú vas a poder ser un gerente logístico, pero vas a necesitar saber de robótica también. Vas a ser diseñador de modas, pero vas a tener también que saber de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todas estas son aristas que lo que buscan es la conexión en materia de fabricación digital o en materia de industria propiamente dicho. Si tú quieres ser chef, tienes que tener un dominio amplio de las cosas. ¿Por qué? No porque tengas un tema de conversación solamente, sino porque el futuro del trabajo pasa por dominar generalmente estos temas. ¿Para qué? Para que te sientas empático cuando la tecnología llegue a tu campo laboral. Por ejemplo, ligado a la tecnología, y me voy a remontar a mi época, pues, ahora las mamás, sobre todo las mamás, que tenemos grupos de WhatsApp, bellas, que nos llega a nosotras, dizque el MEP y todo lo que hay en la tarea. Exacto. Entonces, a mí a veces, seré yo, señor, que estoy mal, seré yo, porque recargamos sobre nuestros hombros muchas de las responsabilidades que son de nuestros hijos, porque como tenemos la información aquí y queremos que a nuestros hijos les vaya bien, pues y la tarea, y no sé qué, o sea, cuando a mí se me quedaba algo para estudiar, pues se me quedaba, y si mi mamá no, o sea, si yo no, era mi responsabilidad. Claro. Ahora, alguien, lo digo, me ha pasado, no es que yo no lo he hecho, sí lo he hecho. Dije, que al niño se le quedó la tarea, o se le quedó el material para estudiar, que me puedes mandar, por favor, en el grupo la tarea, y obviamente está para facilitar, pero también estamos como desvinculando al niño de esa parte de la responsabilidad, como tú dijiste, y disciplina que debe tener toda persona. Claro. Porque nosotros estamos cargando algo que no nos pertenece. Sí, ese es un tema importante y da para mucho, y es que la educación se hizo un poco más personalizada, o intentamos incluir más a los padres en la educación de los chicos. Antes era un poquito más aislado. Total. En una escuela pública el padre va una vez al trimestre cuando entregan los boletines. Entonces, ahora hay asociación de padres de familia, hay días deportivos, hay días así, hay un montón de cosas que el objetivo es que el padre se conecte con lo que el chico, cómo se está formando. Claro. Pero nosotros en nuestra naturaleza sobreprotectora, nuestra naturaleza un poquito
insistente o intensa, tendemos a absorber demasiado las cosas. En ese sentido, creo que la recomendación es que cada asociación de padres de familia o los padres propiamente definan dónde acaban sus responsabilidades y dónde comienzan las de los chicos. Claro. Los grupos de WhatsApp son un backup, pero si utilizamos esos grupos para siempre con la excusa de que se le quedó la tarea, alguien la haga por nosotros, estamos formando un chico que siempre va a necesitar un grupo de Backup. WhatsApp que le diga Wow. cómo hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, por eso la educación 4.0 habla de estar conectados. Seguramente en la escuela, para la institución educativa, la tecnología es una cosa, Claro. para ustedes es otra cosa y para el niño es otra cosa. Aquí no importa que el padre entienda cuál es la plataforma que está usando el chico en la escuela, aquí lo importante es que entienda para qué la está utilizando. Total. De esa manera puede disciplinarlo y de esa manera puede crear los hábitos que garanticen que no importa la tecnología que utilicemos, saquen los mejores resultados. Oye, ¿sabes que ahorita que hablabas precisamente de que todo va ligado realmente con la educación 4.0, pensaba en el ejemplo que ponías? Ok, un chef ahora tiene que aprender más cosas. Hay restaurantes que, Abel no me dejará mentir, que trabajan con el tema de nitro y te hacen unas cosas súper locas, o sea que tuvieron que documentarse en otras áreas. Claro. Veíamos también hace poco un desfile de moda de Chanel. Antes ellos ponían una pasarela y allá iba. Ahora resulta que bajan, suben pantallas, recrean playas dentro de salones. Entonces realmente tienes que documentarte sobre otras cosas porque, como lo mencionaba hace poco, la educación 4.0 o las tecnologías se mueven tan rápido que hay que moverse, tratar de moverse con ellas. Así que hay que estar siempre Sí, actualizados. Hay que mucho actualizar tiene- porque cuando viajas a otros países del primer mundo, Sí. te sientes ignorante. Mucho tiene que ver con que cada persona quiere que sea personalizado lo que le otorgues. Claro. Entonces, si él está viendo un vestido de baño, quiere ver la playa. Si Amael quiere producir mayor cantidad de cosas, tiene que automatizar sus procesos. Si Amael quiere tener siempre el ají burger con el mismo sabor, él tiene que automatizar las cosas. Entonces, para automatizar, la tecnología está ahí. Y entonces, para eso es que tenemos que estar Te conectados. quería preguntar, ¿qué es EduPam Labs? EduPam Labs, bien. EduPam Labs es una propuesta de EduPam. EduPam es una empresa, Exacto. propiamente dicho, innovación educativa. El detalle es que nos hicimos una empresa que ante los jóvenes nos veíamos muy viejos porque los proyectos eran muy grandes o muy complejos y nadie decía yo quiero ser como ellos porque se veían como ejecutivos Ustedes se ven solamente. viejos. Nosotros nos veíamos viejos. Yo soy el joven de la empresa. Ellos se veían bien. Entonces, EduPam Labs es una propuesta innovadora para que los jóvenes digan yo quiero hacer lo que EduPam hace, pero a menor escala. EduPam está detrás de los proyectos más innovadores de Panamá en tema de educación. Hablamos del ICSE, por ejemplo, el Instituto Técnico es? Superior Especializado, que se acaba de abrir en Tocumen hace una semana, tiene laboratorios de idiomas con inteligencia artificial. Detrás de eso está EduPam. Tecno, Sí, de verdad. claro que ¿Y sí. cómo no nos habíamos enterado de eso? Bueno, ¡Qué ese tema viene por ahí cuando Exacto, tengamos más ir imágenes. allá a hacer un reportaje de Exactamente. repente. Exacto. Por ejemplo, se implementa un nuevo currículum o programa de robótica. EduPam está detrás de eso, Qué pero bien. todo suena muy formal. Entonces, ¿cómo lo hacemos que el niño diga yo quiero hacerlo? Con detalles pequeños, con, digamos, modelos a repetir, con tutoriales, con talleres, con unboxing, es sacarnos el saco y la corbata y hacerlo un poco más divertido. Eso es EduPam Labs. interesante para ellos. Exactamente. Me gusta. Tecnología, niños, diversión, cosas que Futuro, los reten jóvenes, a explotar claro su que sí. creatividad. Exactamente. Así que me gustó, es que lo estaba leyendo aquí y dije, ¿qué es EduPam Labs? Si usted Correcto. quiere conocer más, síganlos en sus redes sociales y también agradecerte siempre, Ariel, por venir Siempre y un tratar estos placer estar temas acá. que son muy interesantes para nosotros, Yuca de la vida. Así es.